Hola amigas, hola amigos, espero que estén bien. Yo hoy les voy a leer un autor que amo profundamente, que se nos fue hace tan poquito, es Juan Forn, y un autor al que voy a leer en varias oportunidades, porque realmente sus textos son tan precisos como cautivantes. No sé, los textos de los viernes, la columna que hizo para el Página 12 a lo largo de 12 años, creo, 13. Voy a arrancar ahora con un texto del tomo 4 de los viernes que se llama Kalulu y los afronautas, y dice así: en noviembre de 1964, la NASA y el programa espacial soviético recibieron sendas cartas enviadas desde Zambia. Las remitía Edward Mukuka Coloso, ministro de Asuntos Estelares y director del programa espacial de aquel país. En dichas cartas sostenía que los hombres de raza negra estaban más capacitados que los blancos para ir a otros planetas, y ofrecía sus conocimientos a cambio de un aporte de combustible para su programa, o, en su defecto, que sumaran un astronauta africano a las tripulaciones yanquis o rusas al espacio exterior, siempre que fuese la bandera de Zambia la primera en izarse en el terreno alcanzado, la Luna o Marte. El remitente se inclinaba más por esta última opción. Decía que en la Luna no había nada especialmente útil para la raza humana. Zambia era un país flamante. Apenas un mes antes habían declarado su independencia de Inglaterra y abandonado su nombre colonial, Rhodesia del Norte. Su presidente, Kenneth Kaunda, era un maestro de escuela que predicaba la neutralidad positiva en la Guerra Fría y una sociedad multirracial para su país. Pero lo que más llamaba la atención a la prensa extranjera era el inédito programa espacial que pretendía llevar a cabo Zambia. Ante la falta de respuesta de la NASA y los rusos, el excéntrico director Coloso había solicitado a las Naciones Unidas y la UNESCO que apoyaran a su país, evitando así el despilfarro de dinero que generaba la frenética carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El propio Martin Luther King había declarado que con lo que gastaba la NASA se podía alimentar a todos los hambrientos de África. Coloso aceptó abrir las puertas de su cuartel general para la Associated Press y mostró cómo entrenaba y preparaba a sus 12 astronautas. Los ponía a rodar colina abajo en un barril vacío de combustible para que se fueran familiarizando con la falta de gravedad en el espacio. Los hacía balancear de una soga a otra en las alturas para que entendieran el concepto de caída libre. Los tenía horas enteras mirando por el telescopio para familiarizarse con el paisaje estelar. La elegida para tripular el primer viaje a Marte era una chica de 16 años llamada Mata Muamba, que iría con un gato para hacerle compañía en el trayecto y para que saliera primero a experimentar las condiciones de la atmósfera al tocar el suelo marciano. Para propulsar sus cohetes, Coloso estaba experimentando con oxígeno líquido y queroseno. Pero lo importante no eran los detalles técnicos, sino el trasfondo teórico. «Mire árbol ahí», le decía al corresponsal de AP. «Como puedo ver árbol, puedo ir a árbol». Lo mismo con Marte. El reportaje fue usado por los más rancios conservadores británicos para escarnecer la política de dar la independencia a países africanos. «La evidencia de esta mascarada»,
de esta idea absurda de que un africano puede hacerse cargo de llevar los asuntos de un Estado moderno, queda flagrantemente demostrada en Zambia. ¿En qué país civilizado puede existir un Ministerio de Asuntos Estelares? El programa espacial fue discontinuado sin pena ni gloria en 1969. Falta de fondos. Casi 50 años después, la escritora feminista Namuwali Serpel volvió a su país de origen en busca de los rastros que quedaran de aquella delirante quimera espacial y descubrió que en Zambia, Edward Mukuka Coloso es conocido hasta por los niños en las escuelas. Nacido en 1919 en la tribu guerrera Bemba, recibió de niño las cicatrices faciales que acreditaban su condición. Pero en la Segunda Guerra fue reclutado por los británicos y enviado al frente de Birmania. Durante el entrenamiento le descubrieron un don para la electrónica y lo hicieron operador de radio. Acumuló tales conocimientos durante la guerra que cuando volvió del frente solicitó a las autoridades coloniales permiso para abrir una escuela. Se lo negaron. La abrió igual. Se la cerraron. Se volvió entonces maestro itinerante. Iba por las aldeas. Así conoció al futuro presidente Kaunda. Ambos militaron por la creación de una escuela técnica para la población negra, como primer paso hacia el ansiado objetivo mismo trabajo, misma paga. La militancia se volvió resistencia activa. Piqueteaban las exhumaciones de tumbas que hacían los arqueólogos blancos, exigían que las maternidades aceptaran el ingreso de parturientas negras. Kaunda fue desterrado. Coloso se escondió en la selva, desde donde encabezaba actos de desobediencia civil, hasta que las autoridades lo atraparon, lo exhibieron desnudo, lo encarcelaron y apalearon, arrestaron también a sus padres y a su única tía, que murió en prisión a la semana de ser encarcelada. Las noticias llegaron hasta Londres, donde Kaunda hizo una incendiaria denuncia en la prensa contra las autoridades coloniales. Su panfleto Status de Dominio para África Central, hoy tema de estudio en todas las escuelas secundarias de Zambia, usa la historia de Coloso como eje. Ese panfleto se convirtió en la piedra basal del partido político que lideraría la lucha por la independencia y llevaría a Kaunda al sillón presidencial en 1964. Se decía que Coloso no había quedado bien de la cabeza luego de las palizas recibidas en prisión. Los rumores crecieron cuando fue nombrado ministro de Asuntos Estelares y más todavía cuando anunció al mundo el programa espacial. Pero cualquier alumno de secundaria en Zambia hoy sabe que Mukuka Coloso no era el tonto del pueblo en esta historia, sino la encarnación de Kalulu. Me explico. La leyenda más popular de Zambia es la de Kalulu, un pillo que siempre está taladrándoles la cabeza al león y al elefante en el sempiterno duelo de ambos por el trono del rey de la jungla. Cada palabra que les murmura Kalulu al oído puede significar una cosa o su contrario o ambas a la vez, porque así es la lengua Bemba. No existe una palabra para decir sí y otra para decir no. Tienen un sí, que significa sí, y otro sí, que significa no. Coloso aceptó hacer el rol que le propuso Kaunda, porque ambos sabían que la prensa extranjera diría luego de entrevistarlo: este hombre no está en sus cabales. Quedó así por los golpes recibidos en prisión. Es el loco del pueblo. Y esa era la coartada perfecta. Porque en las instalaciones del programa espacial no se preparaban astronautas para ir a Marte. En realidad,
eran campos de entrenamiento para militantes de los movimientos de liberación en los países vecinos que aún estaban bajo el dominio colonial. Angola, Mozambique y Rodesia del Sur, la futura Zimbabue. Había que inventarle un camuflaje a la operación. Era la usina anticolonialista más importante de África Central. La mascarada del espacio que inventó Coloso funcionó a la perfección desde que Associated Press la divulgó al mundo. A partir de entonces, nadie tomó en serio lo que ocurría en aquel cuartel de entrenamiento. No se le prestó más atención. El ojo vigilante del mundo lo eliminó de su radar. Así fue como Kalulu engañó al león y al elefante. Así se liberaron Angola, Mozambique y Zimbabue. Y así es como se recuerda hoy en Zambia a Edward Mukuka Coloso. Kalulu y los afronautas, de Juan Ford. Espero que les haya gustado. Si les gustó, like, a compartir y muchísimas gracias.